Cada vez más personas estamos en una búsqueda consciente hacia encontrar nuestro propio bienestar. Para mí, el bienestar personal es un estado de equilibrio y armonía entre nuestro bienestar mental, físico, emocional y espiritual. El bienestar personal no es algo que podamos delegar a nadie más y es un deber y responsabilidad de cada ser humano. Una pregunta que algunas personas tienen es si esa búsqueda de bienestar personal nos hace egoístas. Pensar en estar bien nosotros primero que los demás hace que seamos malas personas. Mi invitada a este episodio es Silvia Escribano, quien nos va a compartir sus instrucciones para cultivar un bienestar egoísta. Hola, soy María José Ramírez y quiero invitarte a esta serie de conversaciones íntimas con mujeres extraordinarias que nos comparten su historia de empoderamiento, liderazgo y vida en propósito. Emprendedoras, CEOs, artistas, mentoras, mujeres cabezas de familia, periodistas, escritoras, deportistas, científicas, políticas y más nos compartirán los secretos que les permiten vencer sus barreras internas y sobresalir. Acompáñame a descubrir sus instrucciones para florecer. Para hablar sobre este tema he invitado a Silvia Escribano, quien escribió el libro Bienestar Egoísta y nos comparte su visión sobre el tema. ¿Quieres saber qué preguntas te puedes hacer para hacerte auto-coaching y conocerte mejor? ¿Cuáles son los 3 pasos que recomienda Silvia para poder cultivar tu propio bienestar? ¿Qué es y por qué es tan importante la coherencia dinámica? ¿Cómo puedes gestionar tus emociones para lograr mejores resultados en tu vida? Y ojo, las emociones representan el 80% de tus resultados. Y finalmente, ¿qué pasos recomienda Silvia para construir un mayor bienestar en tu vida? No te pierdas este episodio. Silvia actualmente es Chief Happiness Officer y directora de la especialización en Mindfulness y Bienestar de ADEN Business School en España. Es autora de los libros Neurocoaching, Entre la ciencia y la vida y El bienestar egoísta. Fue elegida entre las Top 5 Human Resources Influencers en el 2020 en España y la Top 1 Human Resource Influencer en el 2021 en España. Es licenciada en Derecho y máster en Asesoría Jurídica de Empresas por el Instituto de Empresa. Cuenta con distintas especializaciones en coaching, mindfulness y neurociencia. Le apasiona la vida en grande. Es mamá de Rodrigo y Daniela y esposa de Daniel. Silvia, bienvenida a Instrucciones para Florecer. Muchas gracias, Majo, un placer. Pues qué rico volvernos a ver. Silvia y yo nos conocimos hace varios años en Mendoza, que fuimos invitadas ambas por Juan Márquez a hablar en Clafo, a hablar sobre la felicidad, y desde ahí quedé fascinada con tu historia de vida y con todo lo que compartes. Así que muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Bueno, no podía rechazarla, la verdad. Bueno, empecemos por tu infancia. Cuéntame si hubo algo que la marcó. Yo te diría que lo que más, la complicidad que tenía con mi abuelo. Yo creo que desde que tengo memoria, él y yo compartimos una conexión única que iba más allá de cualquier relación. Daba igual lo que estuviéramos haciendo, compartíamos muchos momentos, ¿no? Desde el fútbol, el parque, me venía a buscar al cole, infinitos, ¿no? Pero siempre, yo recuerdo esos momentos como con mucha alegría y sobre todo llenos de valores, llenos de paciencia, de creatividad, de alegría. Entonces, es verdad que a mí, cuando me hablan de mi infancia, a mí me conecta siempre con mi mayor persona vitamina, ¿no? Con mi abuelo. Qué cosa tan maravillosa. ¿Y sientes que él te fue como impactando en las decisiones iniciales que fuiste tomando en la vida? Bueno, yo creo que sí. Él murió cuando yo estaba terminando la carrera. Me quedaba un año, pero esos 20 años previos estuvo en cada momento de mi vida, en mi comunión, en momentos, no sé cómo decirte, momentos muy especiales. En la primera persona que pensaba siempre cuando volvía del colegio era en él.
en compartirle mis notas, mis amigos. Pues qué privilegio haber tenido esa relación tan cercana. Tú estudias Derecho, pero más adelante te certificas como coach. ¿En qué momento haces como ese cambio de tercio en tu vida? Pues mira, yo siempre dejo que la vida me sorprenda. Esto es, bueno, tú lo sabes un poquito, esta es una cualidad muy mía, ¿no? Y realmente cuando yo terminé la carrera de Derecho, trabajaba ya en un despacho, en un bufete, me metí en un máster de asesoría jurídica de empresas para seguir con mi carrera de abogado. Y hubo algo en las entrevistas de selección que me propusieron, me dijeron que por mi carácter, mi forma de hablar, mi forma de relacionarme, que ellos lo que me proponían es un departamento de gestión de personas y de bienestar, más que asesoría jurídica. Entonces, yo a la vida le suelo decir sí a las cosas que me propone y dije, bueno, adelante. Entonces, desde ahí comenzamos toda esa nueva relación pues con el coaching, con las personas, desde una gran empresa. Teníamos una universidad corporativa y en el año 2004, que es cuando el coaching llegó a España, pues me proponen hacer el primer programa de coaching y es verdad que cambió mi vida. Oye, Silvia, lo dices con mucha naturalidad. Eso de decirle sí a la vida y como escuchar lo que las nuevas opciones que la vida te va dando, ¿qué crees que ha permitido a ti fluir también con la vida? Porque no todas, y me incluyo, digamos, podemos hacer eso tan fácilmente. Pues yo creo que escucharme mucho. Yo siempre he sido la eterna niña de los porqués, esto dicho por mi madre, ¿no? Luego cambié los porqués por los paraqués, pero siempre he sido muy inquieta y todas las preguntas que hacía hacia afuera también me las hacía yo, ¿no? Y yo creo que eso me ha ido dando como una conexión o un conocimiento de lo que yo quiero, de lo que necesito, de lo que amo, pues un conocimiento como muy preciso a lo largo de toda mi vida, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando la vida me propone, me he peleado durante muchos años también con esto, pero la vida es mucho más sabia que yo y entonces me ha dicho, mira, si no quieres escucharme yo te voy a ayudar, pero acabarás escuchándome. Te doy empujoncito, te doy el empujoncito. Sí, así es. Oye, tu primer libro, justamente que se llama Neurocoaching, tú hablas ahí sobre la importancia de hacerse buenas preguntas. ¿Tú crees que es fácil uno hacerse buenas preguntas para uno mismo? ¿Y qué llamas una buena pregunta para uno mismo? Ah, qué bueno. Pues mira, yo creo que la calidad de las preguntas que nos hacemos, o sea, no tiene que ver con que sean preguntas poderosas como cuando estudiábamos coaching, ¿no? Y nos decían, hay como un baúl de preguntas poderosas. Yo no lo creo. Yo creo que cada pregunta, cuanto más sencilla y más conectada esté con el momento vital, pues es infinitamente más poderosa, ¿no? Que otra más buscada o más precisa. Entonces, yo sí que he aprendido, y es verdad que en neurocoaching hablábamos mucho de esto, que la calidad es mucho más importante que las respuestas. Y yo te diría que esto es porque las preguntas que nos hacemos, introspectivas, como vamos a decir bien formuladas para uno, pues al final van conectadas a comprendernos mejor, a saber lo que nos mueve, nuestros valores, y esto es crucial, ¿no? Para seguir avanzando en la vida y para tomar decisiones que estén alineadas con esos valores. Entonces, yo te diría eso, que al final esas buenas preguntas son las que nos conectan hacia, pues no lo sé, un momento íntimo con nosotros, ¿no? Y eso nos puede abrir un montón de perspectivas y enfoques nuevos. En tu experiencia, no sé si nos puedes compartir algunas de tus preguntas, digamos, que te haces tú en esos momentos y que te ayuden a clarificar el camino. Uy, sí, yo soy doña preguntas. O sea, yo todos los días, me hago preguntas tan sencillas como ¿estoy siendo feliz con lo que estoy eligiendo hoy? ¿Cómo me estoy sintiendo? O si estoy con alguien conversando, escucho mucho y digo, ¿sabes cómo es mi nivel de energía, ¿no? Cuando estoy con él o con ella, ¿es mayor o menor que cuando vine? ¿O qué es lo que me mueve realmente? Esta es una pregunta que yo me hago habitualmente, porque aunque la respuesta es parecida, no suele ser la misma. También me hago preguntas de, ¿qué impacto quiero tener en mis hijos, en mis amigos, en las personas a las que acompaño? ¿Cómo quiero que me recuerden, ¿no? Y entonces, ¿qué estoy dispuesta a hacer para alcanzar esa conexión o esa meta, ¿no?
Yo creo que el que estoy dispuesta a hacer es una pregunta que a mí me mueve mucho. Muy poderoso porque a veces queremos algo, pero no estamos dispuestos a hacer lo que se requiere para lograr eso, ¿no? Claro. Como que queremos todo lo bueno, pero que nos llegue como sin tener que esforzarnos y sin decir, bueno, ¿y qué debo hacer yo para que efectivamente eso pase? Sí, mi conclusión ahí es que entonces no lo queremos tanto. Si de verdad no nos movemos en esa dirección, es que hay algo ahí que no estamos viendo que nos está haciendo quedarnos donde estamos, ¿no? Y eso es lo que hay que explorar. Hay un tema que a mí me apasiona y que los coaches y tú que llevas tanto tiempo en esto, pues son expertos, y es el tema de las creencias limitantes. ¿Cuál ha sido tu experiencia para apoyar a las personas a que derrumben esas creencias limitantes y cómo crees que alguien por sí solo puede iniciar ese camino? Pues mira, esta es una de las grandes preguntas, porque es verdad que nuestras creencias pueden parecer, yo creo que a veces como fijas o inamovibles, ¿no? Porque ya sabemos que son patrones que actúan de forma inconsciente. Pero fíjate, yo creo que precisamente con buenas preguntas, precisamente trabajando nuestra atención, con momentos de conexión con nosotros, podemos empezar a observar cuáles son esas creencias que hay detrás de nuestras acciones, ¿no? Yo creo, fíjate, que es más complicado en ocasiones ver cuáles son las creencias que nos hacen movernos en el mundo que luego realmente empezar a tambalearlas, ¿no? Yo aquí, Majo, siempre les digo a mis coaches que con mucho respeto se atrevan a mirarlas, ¿no? Porque pues sus padres o quienes nos educaron, pues al final nos las entregaron con mucho amor. Entonces hay como un miedo de romper con aquello que nos entregaron. Y yo lo que les digo es que no siempre hay que romper. A veces simplemente hay que bajar el volumen o subírselo a alguna creencia, ¿no? Como si fuera una radio. Me gusta eso de bajarle el volumen. Claro, y entonces esto ya da menos miedo. Y entonces, cuando ya no es tirarlas a la basura, sino que es solo mirarlas y agrandarlas o eso, bajarles el volumen un poquito, pues entonces ya nos atrevemos a dar un paso al frente. Siento que otro tema que es bien importante, Silvia, es reconocer que o nuestros padres o la persona que nos entregó, digamos, esa creencia, pues lo hizo muchas veces pensando que era lo mejor. Entonces, no desde la rabia, sino desde la aceptación y el amor, le permite a uno también mirarlo como con más facilidad. Justo, así es, así es. Cuando tú honras todo eso que te han entregado, y hay muchas personas, muchos coaches que ahí me dicen, ya, pero es que esto no me hace feliz. Bueno, entonces es el momento de verlo y decidir por qué queremos cambiarlo, o sea, por cuál o qué queremos hacer con ella, ¿no? Pero efectivamente honrar que nos la han dado con amor y pensando que era lo mejor, que era un regalo para nosotros, bueno, pues yo creo que esto te hace verlo de una manera diferente, ¿no? No supone drásticamente romper con tus padres, sino simplemente honrar aquello y avanzar. Los hábitos que a veces son tan difíciles de cambiar y de romper, ¿tú qué recomiendas para uno poder cambiar los hábitos? Que de alguna manera es como creencias también, pero porque también tienes para tus hábitos por detrás hay unas creencias, pero ¿cómo puede uno empezar como decir, bueno, quiero, por ejemplo, el hábito de alimentarme mejor? ¿Qué recomiendas tú hacer para poder empezar a cultivar ese nuevo hábito que uno quiere en la vida? Primero, tomar mucha conciencia de qué es lo que quiero cambiar y sobre todo para qué, ¿no? Porque cuando sabes cuál es tu intención, cuando sabes cuál es esa razón clara y motivadora para el cambio, realmente te va a ser mucho más sencillo, pero sobre todo a tu cerebro. Porque al final el que lo hace todo por nosotros es el cerebro, ¿no? Y al cerebro le cuesta muchísimo cambiar un hábito porque necesita mucha energía, ¿sabes? Necesita mucha glucosa y le genera mucho esfuerzo. Entonces hay que tenerlo como muy, muy claro y al cerebro dárselo, o sea, implementar pasos concretos y consistentes. Por ejemplo, en este ejemplo que tú me pones, oye, pues quiero empezar con una alimentación más saludable y voy a empezar ya desde el lunes que viene, ¿no? Entonces, voy a hacer algo concreto. No voy a cambiar mi dieta de arriba abajo en un día, porque a mi cerebro esto le va a costar mucho y va a intentar volver a lo de antes. Pero sí que puedo empezar a dar pasos pequeños. Pasos concretos y pequeños. Entonces, el cerebro esto te lo va a ir manteniendo. Pero esto es algo que yo aprendí, fíjate, cuando escribí el libro de neurocoaching, ¿no? ¿Por qué no vamos al gimnasio lo que quisiéramos? ¿Por qué no comemos todo lo bien que quisiéramos? ¿Por qué todo esto, no? Bueno, pues porque al cerebro no le damos la orden clara y además se lo tenemos que meter en agenda. Le tenemos que decir, oye, el lunes lo que voy a hacer es empezar a quitarme el pan, por ejemplo, de la comida y la cena.
Y entonces el cerebro ya sabe que cuando llegue la hora tiene esa orden clara. Pero si le damos 20 órdenes diferentes a la vez, le va a costar y va a hacer todo lo posible porque no lo consigamos. Entonces, en resumen, yo te diría conciencia, reconociendo el hábito que deseas cambiar, intención, o sea, el tener una razón que nos motive para el cambio y los pasos concretos. Me parece muy interesante lo que dices, que sean pasos pequeños, porque uno muchas veces dice, bueno, voy a entrar en una dieta y entonces a partir de mañana entonces dejo de comer y trata de hacer una cosa pues como dramática que después entonces inclusive el cuerpo reacciona. Pero la importancia de ir haciendo como unos pequeños pasos que además en la medida que te queda más fácil seguirlos, pues no te desilusionas y te das duro de no haberlo seguido. Justo. Y además persistir, o sea, hacerlos sostenibles en el tiempo, ¿sabes? Y cuando ya los tengas, entonces dar un pasito más. Y así poco a poco los hábitos que has ido inculcando se han ido fortaleciendo y puedes ir introduciendo hábitos nuevos. Silvia, tú en tu segundo libro que acabas de sacar recientemente, que se llama El bienestar egoísta, hablas de elementos para vivir en bienestar. Cuéntanos cuáles son esos principales elementos de tu libro que compartes. Pues mira, lo importante, el autocuidado. Yo te diría como 3 autos. Autocuidado, autoamor y autodescubrimiento. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Autocuidado es priorizarte tú. Y no priorizarte para poner a los demás, ¿sabes?, como en desventaja o para hacerlos daño. Todo lo contrario. El concepto de bienestar egoísta lo que implica es que yo me pongo en primer lugar para poder dar a los que me rodean lo mejor de mí. Si yo no me pongo en primer lugar, lo que voy a dar a los demás pues son un poco los restos, ¿no? Si me permites la expresión. Entonces, esto es muy importante y aquí yo que animo a que prioricemos nuestra salud física, mental, pero también hablo mucho de la parte espiritual, ¿no? De cada uno con la conexión espiritual o religiosa que tenga, ¿no? Pero el trascender, la idea de trascender, de cultivar un propósito, todos estos pasos son fundamentales. Para profundizar un poquito más antes de que entres en el segundo concepto de autoamor, siento que hay como más instrucciones o información sobre la salud mental, la salud física, pero hay menos información sobre cómo conectar y cuidar esa salud espiritual personal. Compártenos tú, en tu caso, cómo haces para ese autocuidado en la parte espiritual. Mira, yo tengo como muchas rutinas. A mí me funcionan muy bien las rutinas y al cerebro también. Y esto ya lo sé, ¿no? Yo siempre digo que no tenemos que hacernos expertos en neurociencia, pero sí conocer cómo funciona nuestro cerebro. Entonces, el mío, por ejemplo, le van bien las rutinas. Pues le va bien un ratito de meditación. Hay personas que dicen, oye, si a mí no me gusta meditar, la verdad tengo mucho ruido, ¿cómo puedo hacer, no? Bueno, pues puedes introducir prácticas de mindfulness. ¿Y esto qué significa? Pues hacer como prácticas muy sencillas, introduciéndolas en tus rutinas diarias, como puede ser pues el ducharte de una forma consciente, intentando prestar atención simplemente al momento de la ducha, o cuando estés comiendo, intentar prestar atención al sabor, al sonido, al tacto. Entonces, prácticas muy pequeñas o el yoga. Yo hago mucho deporte, a mí el deporte curiosamente me conecta mucho me hace como un anclaje entre lo mental y lo espiritual, lo corporal, me hace muy buena guía, ¿no? Entonces yo creo que cada uno tiene como que encontrar eso que de verdad le conecta. ¿Le conecta con quién? Con él o con ella. Y puede ser, ya te digo, desde prácticas cotidianas a algo un poquito más avanzado, si quieres, como la meditación, el mindfulness, el yoga, paseos por la naturaleza. Todo eso está bien. Perfecto. Ahora, si quieres, sí empieza a compartir el autoamor. Yo cuando hablo de autoamor hablo de aceptarte y de valorarte, ¿no? Generalmente, esto también, yo pongo como relación autoamor y autocompasión. A nosotros mismos nos hablamos regular, ¿no? Si a alguna persona que queremos, pues a tu pareja o a un hijo le pasa algo, generalmente lo que hacemos es apoyar, decir que necesitas, o decir no te preocupes, o darle un abrazo, ¿no? Pero con nosotros no solemos hacer eso. Solemos decir, oye, ¿cómo te ha pasado esto otra vez? Y la has vuelto a fastidiar. La autoexigencia, o sea, hace poquito hablaba yo del tema de justamente cómo
muchas veces somos el peor enemigo, ¿no? Y nos tratamos peor que a un enemigo y no con el amor y el cariño que uno trata a un buen amigo, a un hijo, en donde uno lo acoge, le da ánimo. Eso es, eso es. Entonces, para mí el autoamor es esto, pero empieza con un paso fundamental, que es la aceptación. El aceptar que yo soy algunas cosas que me gustan mucho de mí y otras que no tanto. Y soy todo eso, y todo eso es maravilloso y lo abrazo, ¿no? Porque todo eso me hace llegar hasta aquí. O hay cosas que se me dan muy bien y otras no tanto, ¿no? Entonces, por supuesto que puedo intentar desarrollarlas y trabajar y persistir. Pero bueno, si lo acepto y digo, venga, lo acepto y sigo para adelante, ¿no? Esta aceptación me va a dar mucha más armonía y mucha más calma, ¿no? No me va a hacer pelearme con cada situación de mi vida o compararme con otros. Entonces, para mí el autoamor es fundamental en este sentido. Yo lo dejaría, fíjate, en aceptación y autoaceptación. Óyeme, Silvia, ¿y cuando te encuentras con un coachee que no se está aceptando, que está como peleando con partes de su ser, qué le invitas o qué preguntas le haces para facilitarle llegar a ese tema de la aceptación? Aquí generalmente lo que hacemos mucho es poner espejos y valorar consecuencias. ¿En qué sentido? Yo a veces observo, le invito a que observe qué cosas está consiguiendo, ¿no? Si es en su entorno personal o profesional, que mire cómo se siente, que mire cómo es su entorno, si lo que hay a su alrededor le gusta o no le gusta. Entonces, cuando marcamos algo concreto, si puede ser objetivo, con la mayoría de los coaches casi mejor, ellos van a poder ver como algo concreto y van a decir, sí, efectivamente me lleva pasando esto no sé cuánto tiempo, ¿no? Y yo pensé que lo estaba haciendo bien, ¿no? Entonces, bueno, pues explorar qué podrías hacer diferente. Incluso cuando a veces no termina de aceptar, ¿eh? Y me dice, no, es que esto es culpa del otro, esto son cosas muy habituales, ¿no? El que digamos, no, pero yo lo he hecho bien, es el otro el que no. Ok, bueno, pero Es el otro el culpable. claro, claro. Pues a veces es, oye, imagínate que estás en tu lugar, en su lugar, ¿no? ¿Cómo lo hubieras hecho? ¿Cómo lo hubieras visto? Ahora vuelve a ti. Entonces, a mí me gusta mucho que el coachee se lleve como la situación en el cuerpo, una emoción sentida, ¿no? Porque de cabeza generalmente logramos pocos cambios, pero cuando el cuerpo nos habla, ahí es, ahí es. Siento que a veces uno puede decir, sí, yo me autoacepto, y siento que esto está relacionado con eso último que dijiste, pero se queda a nivel mental, pero realmente sentir en cada fibra de tu cuerpo que te estás aceptando, ese es un paso adicional. Sí, es un camino, es un camino. Por eso el coaching es tan maravilloso, porque es un proceso, ¿no? Y hay sesiones donde, bueno, pues nos enfocamos simplemente en hacer que el coach se mire al espejo y pueda ir descubriendo cosas del mismo o de ella que no había visto. Hay otras que hay que invitar a la acción, pues porque el coach le ha dado ya muchas vueltas, ¿no? Y entonces hay que dar un pequeño empujoncito. Otras hay que valorar posibilidades, ¿no? A veces a las personas nos pasa que vemos como problema-solución, problema-solución, pero simplemente con la pregunta de, venga, esta es una opción, pero ¿cómo podríamos hacerlo de forma diferente? ¿Qué se te ocurre? Y ahí de repente ves que la persona, o sea, cambia la cara, ¿no? Y dice, pues es que no me había ni planteado que pudiera haber otras posibilidades. Y simplemente lo que decíamos antes, ya simplemente con hacernos esta pregunta, ya nos mueve nuestro campo de pensamiento, ¿no? Y nos lleva a otro lugar. Silvia, ahora hablemos de tu tercer aprendizaje sobre el autodescubrimiento. Mira, la verdad es que el autodescubrimiento, o sea, todo lo que yo me refiero a todo lo que tiene que ver con conocer nuestras necesidades, nuestros deseos, lo que nos mueve. Aquí está un poco implícita la idea del propósito, ¿no? Al final es verdad que este autodescubrimiento es fundamental, ¿no? Para lograr este bienestar, el saber quién soy, qué me duele, qué me pesa, qué es lo que yo amo, qué es. Bueno, pues todo eso yo siempre digo que se logra pues haciéndonos muchas preguntas y sobre todo observando mucho las sensaciones corporales, ¿no? Que son las que no mienten. La cabeza o el cerebro a veces me puede engañar, ¿no? La parte de la razón, pero el cuerpo nunca engaña. Entonces, el priorizar un poco la escucha corporal nos va a ayudar mucho a conocernos mejor. Yo, de hecho, en el libro Majo hablo mucho de todos mis aprendizajes alrededor de una enfermedad, ¿no? De cómo yo he ido somatizando y esa somatización me ha ayudado mucho a hacerme preguntas y a conectar pues, con algún punto que no estaba bien en ese momento. Pero vamos, no es necesario el dolor y la enfermedad, ¿eh? Ya os lo digo. Silvia, para alguien que no está acostumbrado, digamos, a escuchar su cuerpo y su ser interior,
¿Cómo puede empezar? O sea, ¿qué recomiendas? ¿Qué pasos para empezar, digamos, con baby steps, lo que llaman, ¿no? Pasos de bebé? ¿Cómo puede alguien que escuche este episodio decir, ok, listo, voy a empezar a escuchar mi cuerpo? Pues mira, para mí lo más importante es siempre escuchar la respiración. O sea, yo creo que es un ejercicio que está al alcance de cualquiera y escuchar mi respiración, como es algo que damos por hecho porque respiramos todo el rato, por suerte, pues no somos muy conscientes, es como el caminar. Y yo, fíjate, os propondría a los oyentes ambas cosas, ¿no? Obsérvate cómo caminas en rapidez, si son pasos grandes, pequeños, si cuando caminas vas pensando en algo o vas enfocado simplemente en caminar. Y luego lo mismo con la respiración. Si tu respiración es acelerada, si es una respiración nasal o si respiras por la boca, si es más corta, si es más larga. Todo esto, pues yo imagino que alguna persona pensará, ¿y qué tiene que ver con mi cuerpo? Pues lo tiene que ver todo, porque la respiración es un indicador de cómo estoy, ¿no? Interiormente, de cómo están mis niveles de estrés, mis niveles de relajación, mis niveles de preocupación. Entonces yo empezaría por algo muy sencillito. Y luego, por supuesto, observando, haciéndome como una especie de escáner corporal desde la cabeza a los pies y decir, a ver, ¿hay algo que me duela hoy? ¿Hay algo que me duela de forma recurrente? Y hay mucha gente que me dice, pues mira, Silvia, qué curioso que llevo 2 meses con un dolor de cuello enorme. Y entonces desde ahí ya podemos saber qué pasó hace 2 meses, por qué el cuello. Bueno, hay mucho de dónde tirar. Silvia, tu libro se llama Bienestar Egoísta y al principio nos hablaste un poquito de que uno piensa que pensar en uno es ser egoísta. Pienso que muchas veces, por ejemplo, las mamás siempre decimos, no, hay que estar no para los hijos y nos olvidamos un poquito de nosotros. Hablan un poco de por qué esa importancia de primero uno y después los demás. Pues mira, porque es la única tarea, la de cuidarse, es la única tarea que no puedes delegar en nadie. Es una tarea absolutamente indelegable. Tú piensa, puedes pedir en el ámbito laboral o personal que, bueno, pues que tu familia o tus compañeros de trabajo hagan 1000 cosas por ti, ¿no? Tareas, pero lo de cuidarse uno no se lo puedes encargar a nadie, o sea, es algo que te corresponde a ti, ¿no? Yo creo que es un deber, es una responsabilidad. Y, o sea, yo siempre pienso que nadie puede cuidar mejor de mí que yo misma. Entonces, si no soy capaz de hacer algo por mí, ¿cómo voy a ser capaz de hacer algo por los demás, ¿no? Entonces, a mí esta es la pregunta que cuando empecé a escribir el libro siempre tenía en mente. De hecho, hay un ejemplo que ponemos mucho en los talleres cuando hablamos de bienestar egoísta o de autocuidado, que es el ejemplo de las azafatas, claro, sí. ¿no? Que cuando nos dice lo de las mascarillas de oxígeno, ¿verdad? ¿Quién se la pone primero? Pues te la pones primero tú como mamá o como papá y luego ya se la pones a tus hijos. De acuerdo. Este es el concepto del libro, ¿no? El colocarnos en el centro de nuestra vida y ponernos en el centro y hacernos cargo. Silvia, tú hablas de la capacidad de sanarse a uno mismo y que es una facultad que todos poseemos. Explícame un poco más eso. Esto implica varias cosas. O sea, claro que todos poseemos la capacidad de sanarnos y esto es una pena, pero no lo digo yo, lo dice la ciencia, ¿no? O sea, estamos conectados. A veces creemos que nuestra mente, nuestras emociones y nuestro cuerpo juegan en ligas diferentes, ¿no? Pero realmente en coaching hay un concepto que a mí me gusta mucho y se llama coherencia dinámica. ¿Y esto qué significa? Esto significa que lo que yo pienso se traduce en una emoción y esta emoción se traduce en algo físico. Y que desde cualquiera de estos 3 ámbitos, mental, emocional o físico, podemos sanar y gestionar cualquiera de los otros 3, ¿no? Entonces, yo me voy siempre al más objetivo. El más objetivo es el cuerpo. Por eso vuelvo una y otra vez a lo mismo, ¿no? El pensamiento, tenemos una media de unos 70-80.000 pensamientos diarios. Yo sé que es complicado estar atento o ser consciente de nuestros pensamientos, ¿no? Las emociones también son bastante cambiantes, pero el cuerpo no. El cuerpo está, el cuerpo lo puedo escuchar. Y muchas veces simplemente cambiando la postura o cambiando nuestra forma de mirar, realmente cambia la emoción y cambia nuestra forma de pensar, ¿no? Entonces, dicho eso, yo creo que es muy importante reconocer y aceptar y gestionar pues lo que nos duele, nuestras heridas físicas, espirituales, esas creencias que tú decías al principio, ¿no? Que muchas veces nos duelen y las mantenemos como por no romper con nuestro legado, ¿no?
súper importante también buscar ayuda cuando sea necesario, porque no siempre podemos sanarnos nosotros solos. Entonces, el saber pedir, el decir, oye, necesito compartir, necesito tu ayuda, necesito tu enfoque, y bueno, y lo que decía antes, ¿no? Practicar para mí el autoamor y la compasión, ¿no? Y no juzgarme y criticarme sin motivo, sino simplemente decir, me acepto, me quiero, sí, me equivoco a veces, pero yo no soy un error o no soy una equivocación, ¿no? Soy mucho más que todo eso. O no soy una emoción difícil, ni soy un pensamiento negativo. Soy alguien que de vez en cuando pues le pasan cosas de estas, ¿no? Entonces todo implica conciencia, Majo. Yo volvería ahí como respuesta única, ¿no? Trabajando nuestra conciencia, trabajando nuestra atención, pues nos vamos a dar cuenta de todo esto, de nuestros dolores y también de nuestros anclajes para salir adelante. ¿Existe una receta única, digamos, de bienestar o eso es algo totalmente personal y que para cada persona debe encontrar su receta propia? Sí, es absolutamente personal y diferente. Sí que es verdad que, cada uno de nosotros tiene que encontrar su camino hacia el bienestar. De hecho, fíjate, es un poco parecido a la felicidad, ¿no? Que no hay una respuesta única, sino que es como multidimensional, ¿no? El concepto de bienestar. Entonces, hay personas que dicen, oye, pues para mí el bienestar tiene que ver con la armonía. En el diccionario, vamos a decir, en la Wikipedia, cuando miramos bienestar, lo primero que aparece es como que en afecto y en afecto y en amor y en lo material estemos bien, tengamos lo mínimo. Esta es la primera acepción del diccionario. Pero la segunda y la tercera tienen que ver con el equilibrio. Entonces, claro, si nosotros nos pusiéramos a compartir qué es lo que te da a ti equilibrio y a mí, seguro que encontrábamos, pues, entre comillas, recetas diferentes. Lo que sí que está claro es que necesitamos una rutina de cuidado personal, que incluya ejercicio regular, alimentación saludable, descanso adecuado, tiempo para reflexionar y para meditar y también actividades o cosas que nos gusten, que nos apasionen. Has tocado un tema y es el tema de balance, del equilibrio y muchas veces pues las mujeres tenemos muchos roles, ¿no? La vida profesional, de pareja, de madre, cuidado personal. ¿Qué recomiendas tú para que cada uno encuentre, digamos, el balance que es adecuado para esa persona? Es que para mí primero es conocerte, siempre va por ahí, conocerte, aceptarte. Esto sería lo segundo importante, ¿no? Porque yo cuando miro dentro encuentro cosas que me encantan y cosas que no me gustan nada, Majo, no sé tú, pero a mí me pasa. Entonces, hay un punto importante de decir, me quiero y me acepto. Y luego hay que ser muy valiente. Hay que ser muy valiente para ver cosas que no están bien o heridas que me han marcado o creencias que me están haciendo daño y decidir avanzar con ellas, ¿no? Y querer gestionarlas. Yo esto siempre lo hablo con mis coaches, ¿no? El coaching es un ejercicio de valentía, donde no solo implica mirar, sino que implica también tomar la decisión de querer seguir mirando o avanzando. Y algo que he aprendido, y creo que es importante para las personas que nos oigan, es que no necesariamente, yo escucho mucho eso de que cuando empiezas el camino del bienestar o del crecimiento personal ya no hay vuelta atrás. Yo discrepo, yo creo que siempre puedes elegir pararte, respirar y continuar. O pararte, respirar y quedarte ahí un tiempo. Entonces, no necesariamente hay que llegar siempre hasta el final. Y esto da bastante tranquilidad también, ¿no? Saber que no tengo que abrir todo de golpe, sino que puedo ir eligiendo qué puertas sí y qué puertas no. Un tema que me imagino que es bien importante para el bienestar es el tema de la gestión de las emociones. ¿Por qué no nos hablas un poquito de eso? Sí, sin duda, sin duda. Yo, de hecho, la verdad es que trabajo mucho a nivel directivo el tema emocional, porque hay bastantes estudios ya, la ciencia, pues en los últimos 10, 15 años, lo que avala es que el 80% de nuestro éxito personal y profesional tiene que ver con nuestra gestión emocional. ¡Wow! No sabía, no tenías esa cifra. Altísimo, impresionante. Sí, altísima, ¡Wow! es muy ¡Wow! alta. Y aquí están todos los estudios de Bárbara Fredrickson, que a mí me apasionan, que ella habla mucho de las emociones y tiene un modelo muy bonito, donde habla sobre todo de lo que ella llama, bueno, no sé si emociones positivas, porque no me gusta mucho utilizar este apellido, ¿no? Pero sí, ella habla mucho de las emociones, del cultivar estas emociones positivas.
que al final se dan en una región concreta del cerebro y lo hacen brillar. Cuando a las personas les ponen pues todas estas cositas en la cabeza, ¿no? Para ver cómo está la actividad cerebral, pues en las personas que se trabajan mucho y trabajan el equilibrio, la alegría, la esperanza, pues hay una zona del cerebro que aparece más iluminada y curiosamente tiene que ver con ella, ¿no? Con esa zona. Entonces, la gestión emocional ahora mismo yo te diría que es la clave de la vida, ¿no? Y fíjate, hay un modelo que a mí me gusta mucho porque es tan sencillo, que es de una profesora de Stanford y que da simplemente 4 pasitos para gestionar nuestro bienestar, ¿no? Y lo primero que dice es lo que hemos estado hablando todo el rato. Lo primero es ver las emociones, verlas en mí. Y una vez que las veo, aceptar que las tengo. Y solamente esto, y a veces ella lo que nos dice es como nombrarlas, ¿no? Estoy sintiendo miedo, estoy sintiendo rabia. Y esto es como una forma de que nuestro cerebro lo reconozca sin entrar en pánico, ¿no? Entonces, este punto a mí me parece maravilloso. Otra es como que nos alejemos de la emoción. Es como si fuéramos un observador, ¿no? Que estuviéramos viendo la emoción a distancia, como si fuera de otro incluso. Y entonces, pues miramos esa emoción y lo que decimos es, oye, ¿qué veo, no? Y cómo podría ver esta situación de forma diferente. Y simplemente con el ejercicio de parar a observar la energía que tiene cada emoción, ya baja bastante. Y una vez que baja esa energía, ya puedo tomar una decisión mucho más consciente y más acertada. Hay una pregunta que a mí me gusta mucho y es, antes de reaccionar ante una emoción o ante una situación complicada, es decir, es hacerte la pregunta de, oye, ¿qué quiero hacer con esto que conecte con mis valores, ¿no? Y respirarla un segundo y entonces ahí vas a tomar una decisión, pues una vez más, mucho más consciente y probablemente más acertada. No, espectacular. Me parece súper valioso. Y esa última pregunta, wow, increíble, porque además te conecta contigo, ¿no? Con tus valores, que es algo tan importante para hacerte fiel a ti misma, ¿no? Justo. Mira, es Susan David. Susan David, perfecto, espectacular me parece, increíble, increíble. ¿Y queda algo más de Susan David o ya con lo que hablaste están los 4 puntos de ella? Sí, el modelo es muy sencillo, es tremendamente sencillo, pero yo recomiendo que lo probéis. Yo siempre digo, no os quedéis con la teoría, probadlo. Entonces, simplemente es acepta, reconoce la emoción, nómbrala, aléjate para observarla un poquito más de lejos. Eso, hazte la pregunta de si lo que voy a hacer conecta o no con mis valores y cuál es la respuesta que elijo. El último paso es dar pasitos y pasitos pequeños. Un paso grande siempre cuesta mucho iniciarlo, ¿no? Pero un pasito pequeño te reconforta. Entonces, algo que te saque del lugar donde estás y que te ayude a ir como gestionando esa emoción de una forma positiva. Y estos serían los 4 pasos. Espectacular. Nunca encapsular las emociones o embotellarlas, ¿no? Porque luego al final explotan. En la medida que tú trabajas en tu bienestar, trabajas en tu felicidad, ¿es lo mismo o se requiere algo adicional? Hay una línea muy débil. De hecho, hay muchos autores que hablan indistintamente de felicidad y de bienestar. Para mí son cosas un poquito distintas. O sea, yo siempre digo que bienestar es estar bien. Y es estar bien en lo físico, en lo mental, en lo espiritual, en lo económico y también en las relaciones. Y hay como muchas pautas para poder estar bien en todo esto, como decía, desde hábitos saludables hasta, como nos decía Seligman, bueno, pues el cultivar unas relaciones que te aporten ese bienestar que necesitas. Pero curiosamente, cuando hablamos de modelos de felicidad, aparecen puntos muy similares. En mi opinión, la felicidad es como un estado de ánimo, te diría. Es un estado de ánimo, es algo más profundo, es un estado de ánimo bajo el cual se puede dar cualquier emoción. No tengo que estar necesariamente contento. Puedo ser feliz y tener miedo, puedo ser feliz y tener emociones difíciles como, pues eso, la rabia o el miedo. Y la felicidad es algo que va a permanecer ahí, ¿no? Es como un estado de plenitud y de equilibrio, muy conectado con la calma. Y el bienestar, como te decía, yo lo diferenciaría como por esos 5 aspectos, ¿no? Bienestar es estar bien, es estar bien. Silvia, ¿qué es para ti florecer como mujer? Florecer como mujer para mí es permitirme ser yo, es conectar con mi autenticidad y permitir vivir desde ahí, vivir con propósito, cuidar de mí misma, ponerme en primer lugar, ponerme en el centro, ¿no? Ser egoísta en esto, ¿no?
bueno, cuidar de mí misma para poder cuidar de los demás también, ¿no? Y acompañarles en su florecimiento y en su bienestar. Eso te diría. Para mí la autenticidad es un valor que me ha acompañado desde siempre, ¿no? Y para ser auténtico tienes que conocerte mucho. Claro, claro. ¿Y cuál dirías que son tus instrucciones para florecer? Esa sería la primera, el conocerte a ti misma, el conocerte mucho. Antes te decía el ser valiente y lo reitero, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque a veces cuando nos conocemos y nos vamos sumergiendo un poquito más en nuestro mundo interior, vamos descubriendo cosas que no nos gustan. Y hay que ser muy valiente, primero para verlo, para aceptarlo, ¿no? Y en un tercer lugar para hacerte cargo. Entonces, yo diría conocerme a mí misma, o estas son las mías, ¿no? Ser valiente y cuidarte mucho en lo físico, en lo mental y en lo espiritual. ¿Tú cuál dirías que es tu superpoder? Bueno, yo soy una resiliente, una súper resiliente. Yo te diría que si pudiera elegir un superpoder sería ese, la resiliencia. La capacidad de levantarme una y otra vez con un aprendizaje. Y esto te lo digo porque los 3 últimos años, esto en mi libro cuento muchas cosas, ¿no? Ha habido procesos sobre todo de enfermedad complicados. Mi cuerpo pedía a gritos, pues algunos cambios en mi vida, ¿no? Y debe ser que no lo escuché lo suficiente y entonces decidió que lo físico me invitara a conectar con todo esto, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que esos momentos me han hecho hacerme muchas preguntas, me han hecho valorar lo que es importante en la vida, me han hecho conectar con esa maestría, ¿no?, que hay detrás de cada situación complicada. Y cuando estás a punto de perder la salud hasta un punto muy elevado, pues te das cuenta que lo importante en la vida es otra cosa. Entonces me he preguntado mucho, he aprendido mucho de todas estas situaciones y por eso me considero una gran resiliente. También valoro muchísimo la resiliencia y creo que es un valor importantísimo para cultivar. ¿Cuál dirías tú que es tu mensaje al mundo? Yo diría, Majo, que ponerte en el centro de tu vida no es egoísmo, sino que es la clave para alcanzar la verdadera felicidad. Y que solo cuando te cuidas y te valoras a ti mismo, puedes dar lo mejor de ti a los demás y al mundo. Hay un tema que no hemos hablado, Silvia, y que me imagino ahorita que estabas mencionando el tema de las situaciones complejas de salud aparecieron y es el miedo, ¿no? Y me gustaría que nos compartieras cómo haces tú para gestionar los momentos en que sientes miedo. He vivido el miedo de los miedos hace relativamente poco, y eso lo cuento en el libro muy concreto, porque sé que hay muchas personas que han estado en situaciones parecidas o que están, ¿no? Entonces, bueno, a mí así muy rápido me diagnostican como un carcinoma muy cerquita del ojo derecho y una de las probabilidades era perder el ojo. Entonces, ahí lo que aparece no es miedo, aparece todas las emociones, ¿no? Como un baile absolutamente caótico, de miedo, de rabia, de tristeza, no sabría decirte, todas a la vez, ¿no? Me costaría mucho separar solo el miedo. Pero es verdad que poco a poco he ido trabajando cada una de ellas y he ido haciéndole muchas preguntas a cada emoción. Y en concreto, el miedo aparece porque la vida te pone una situación delante para la que siente que no tienes recursos. Y claro, en una situación en la que estás a punto de perder, pues, o la vida, o pues efectivamente es que te faltan recursos, ¿no? Entonces, bueno, ahí mi clave ha sido trabajar mucho con mi mente. Yo he trabajado mucho con la visualización. Visualizar que todo iba a salir bien, que todo iba a estar bien, que el camino probablemente no fuera fácil, o sea, es un optimismo realista. El camino no fuera fácil, pero que iba a haber un buen resultado, ¿no? Y que yo iba a poner de mi parte todo lo que yo pudiera en calma, en tranquilidad, en fe, en trabajo, ¿no? Para que saliera bien. Y bueno, pues afortunadamente así ha sido. Hoy lo cuento como uno de mis grandes éxitos. Silvia, ¿qué legado quieres dejar al morir? Yo creo en la importancia de haber vivido una vida con propósito, de haber tomado las decisiones por mí, de haber actuado siempre en consecuencia con mi felicidad y no con lo que hace feliz o con la expectativa que tienen otros de lo que debería ser, ¿no? El vivir de una forma auténtica y conectada conmigo, ¿no? Que mi legado pueda ser como, no sé cómo decirte, como una inspiración a que cada persona pues pueda hacer una diferencia significativa en vivir su propia vida. Esto es lo que me gustaría, ¿no? Ser como una fuente de inspiración para que las personas se atrevan a decir, yo quiero vivir también mi vida, ¿no? Yo quiero conectar conmigo, yo quiero aprender
para qué he venido, ¿no? Y cuál es mi propósito y vivir de acuerdo a eso. Qué bonito. Esto es lo que me gustaría dejar. Y no dudo que lo estás haciendo. Óyeme, ¿hay algo que no te haya preguntado a lo largo de la entrevista que te gustaría compartir? Pues no sé si pregunta, pero a lo mejor un mensaje, ¿no? Y es que al final todos estamos aquí para ser felices y para cada uno de nosotros la felicidad pues significa una cosa diferente, ¿no? Pero la felicidad no está en llegar a un punto, sino en el viaje, ¿no? En cada momento, en cada relación, en cada respiración, en cada conexión, ¿no? Y hacerlo con un propósito claro. Entonces, a mí me gustaría dejar una invitación, ¿no? Y es a que las personas reflexionéis sobre vuestro propósito y cómo te puede hacer vivir con mayor armonía y con mayor bienestar. Esto sería. Me parece hermosísimo. Aceptada la pregunta y aceptada la invitación. Oye, Silvia, y para los que se quieran conectar contigo, ¿cómo pueden hacerlo? Mira, yo estoy muy en redes porque me gustan mucho. En LinkedIn como Silvia Escribano y en Instagram silescri.neurocoach. Y finalmente, ¿qué viene a futuro para Silvia Escribano? Pues mira, viene una vida muy plena. Quiero compartir a través de la comunicación, que es mi mundo, ¿no? Mi mundo es la comunicación y el coaching. Y te diría el personal y el profesional. Amo lo que hago y me gustaría llevar este mensaje del bienestar egoísta a muchas más personas, a muchos más países, invitar a que todo el mundo conecte con esa capacidad que tenemos de vivir una vida mucho más plena, ¿no? Entonces, bueno, pues quiero hacerlo a través de las conferencias, quiero hacerlo a través del coaching y quién sabe, oye, si de aquí surge otro libro más. No lo dudo. Sí, pero de momento, ya te digo, de momento estoy compartiendo algunas cositas en mi Instagram, algunos vídeos, algunos mensajitos de bienestar, pues para que la gente pueda tener algún tip, ¿no? Entonces en silviaescribano.neurocoach tenéis ahí un montón de cositas que os sean una fuente de inspiración. Así es. Pues a mí me has inspirado muchísimo. Muchísimas gracias, Silvia, por haber aceptado esta conversación tan espectacular, llena de sabiduría y instrucciones muy concretas para poder vivir una vida en bienestar. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Majo. Que seas muy feliz. Silvia nos compartió muchísimos aprendizajes a lo largo del episodio. Lo más importante para mí es recordar que cada uno de nosotros somos los responsables de nuestro propio bienestar. Nuestro propio bienestar no se lo podemos delegar a nadie. Es nuestro deber y responsabilidad. Y en la medida que cultivemos nuestro bienestar, vamos a estar mejor para así poder estar bien para el resto de las personas y entregárselo a quienes nos rodean para poder impactar positivamente nuestro entorno. Si te gustó este episodio, te pido que por favor lo compartas con otras personas que creas que le pueda ser de interés. Y no te olvides de seguirme en tu proveedor de podcast preferido. Muchas gracias. Hasta este momento, instrucciones para florecer. Los espero muy pronto con más conversaciones con mujeres extraordinarias que nos comparten su historia de empoderamiento, liderazgo y vida en propósito. Acompáñame a descubrir sus instrucciones para florecer. No olvides suscribirte a nuestro podcast en la plataforma de tu elección.